Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast de bienes raíces favoritos, a Hablando Inmuebles. Esta semana os traigo un capítulo que va a ser un poquitín random, un poquitín diferente, un poquitín picantón. Y estaba buscando contenido para grabar y yo digo, ostras, que algo así interesante. Habían cositas interesantes, deducciones fiscales en Madrid, no sé qué, no sé cuándo, pero no había algo así de chicha. Y me he puesto a hablar con inteligencias artificiales y me he puesto a preguntar a inteligencias artificiales. Y me está entrando el gusanito de las hipotecas y les he preguntado a una inteligencia artificial que ¿qué crees que es mejor? ¿Una hipoteca a tipo fijo, a tipo mixto o a tipo variable? O también le he preguntado por las perspectivas del Euribor en 1, 5 y 10 años. ¿Qué creéis que me ha dicho? Pues si lo queréis descubrir, en el capítulo de hoy lo tendréis. Bueno. Si os gusta contenido de este, os lo veis. Y después de verlo, le dais un like. Y luego os suscribís. Y tenéis aquí un montón de vídeos súper interesantes que os van a molar un montonazo. Así que nada, pues vamos a hablar de inteligencias artificiales. Hemos hablado con ChatGPT y le hemos preguntado qué es lo que opinan sobre el Euribor. Que por cierto, el Euribor lo tenemos ya por debajo del 2,5%, ¿vale? Es decir, hay perspectivas de que siga bajando porque los tipos de intereses van a seguir bajando. Y sí que es verdad que el mercado y las hipotecas ya lo están empezando a descontar, ¿vale? Es decir, las hipotecas que hay ahora mismo, yo creo que estamos en un momento muy dulce para cogerte una hipoteca. Yo de hecho estoy intentando coger las máximas posibles porque es el momento adecuado, ¿vale? Bajo mi punto de vista, que como sabéis no sabemos nada de inversión en bienes raíces, solamente contamos nuestras anécdotas. Así que nada, le hemos preguntado a ChatGPT y os vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que nos estaba diciendo, ¿vale? De qué es lo que opina, ¿vale? Y nos dice que, sobre todo, tiene mucha lógica, mucho sentido lo que dice, que sobre todo va dependiendo de la tolerancia al riesgo, ¿vale? Es decir, las hipotecas a tipo fijo es para gente que le gusta todo claro, es decir, mira, yo voy a pagar siempre lo mismo y me olvido, ¿vale? Las desventajas que tiene es que los intereses a tener, inicialmente son un poquitín más altos, entonces pues se pagan más intereses, es la pena, ¿vale? Y lo que nos dice es que su recomendación de ChatGPT, de esta inteligencia artificial, es que estas hipotecas a tipo fijo se adaptan mejor a préstamos que sean a largo plazo, a más de 20 años, y a perfiles con poca tolerancia al riesgo, aunque podría ser menos rentables en periodos con un Euribor bajo como el actual, ¿vale? ¿Cuál es la opción número 2 que nos comenta? Que no están en un orden, luego veremos las conclusiones finales. Las variables, ¿vale? Las ventajas que tienen es que las cuotas son más bajas a corto plazo, ya que los tipos actuales son muy competitivos, ¿vale? Estamos hablando de que estamos por debajo del 2,5%. Y nos permite aprovechar esta época de expansión, ¿vale? Que es hacia donde estamos entrando ahora, que le dan a la máquina de imprimir el dinero y nos permite preservar nuestro valor, ¿vale? La desventaja que tiene es que la cuota puede aumentar si el Euribor sube en el futuro, lo que añade incertidumbre. Esto es súper importante para las variables, ¿vale? Yo creo que la lección quedó aprendida hace 2 años con la guerra de Ucrania, que esa fue la excusa, ¿no? Con la cual se ha disparado todo, que es que tienes que estar preparado de que sí, vale, estamos ahora al 2%, 2,5%, pero podemos estar en el 4%. Igual que estamos en el 4, podemos estar en el 6, ¿vale? Entonces, si coges una variable, tenemos que coger lo bueno y lo malo. Es decir, estar preparado para todos los escenarios. Y la recomendación que dice es que esta es adecuada para quienes tienen una tolerancia al riesgo muy grande, ¿vale? Y capacidad de absorber posibles incrementos de cuota en un horizonte de amortización corto, ¿vale? Es decir, si puede que los tipos de interés veamos que vayan a subir, pues que podamos amortizar esta hipoteca o hacer una innovación o cambiarlo a mixta o a fija o lo que sea, ¿vale? Luego tenemos el punto número 3, que son las hipotecas mixtas, ¿vale? Para mí, personalmente, estas son mis favoritas a día de hoy, ¿vale? Conforme está el patio, aunque hay algunas fijas que son muy interesantes, pero las mixtas son las mejores, ¿vale? Te combina lo mejor de ambas modalidades. Al principio tienes un interés fijo en los primeros años, que realmente es cuando se pagan más intereses, porque sabéis que las hipotecas, si no lo sabéis, tienen en España, bueno, en casi toda Europa, tienen el sistema francés, ¿vale? El sistema francés es que al principio se pagan muchos intereses y poco capital amortizado, y eso se va regulando hasta que luego se pagan más capital amortizado y menos intereses, ¿vale? Entonces por eso es interesante, contra más bajo sea el tipo de interés al principio, mejor, porque es cuando más intereses se pagan, ¿vale? La desventaja es la desventaja que puede resultar menos competitiva que una fija o una variable, ¿vale? Su éxito depende del Euribor tras el periodo fijo.
¿vale? Dice, recomendación, es una opción interesante para quienes prevean una mejora de su situación económica a medio plazo y tienen capacidad de amortizar anticipadamente. ¿Qué significa esto? Que si te coges una mixta a 2 años, sobre todo a 5, que es lo más común, es que si tú tienes intención o puedes amortizar o ves que es posible amortizar, es que es dependiendo, ¿no? Es decir, amortizar dependiendo de para qué estés cogiendo esas hipotecas, pues muchas veces no es interesante, porque realmente queremos, contra más se estire la vida del crédito, más se estire no, es decir, cuando haya un equilibrio entre los intereses que se pagan y la vida del crédito, es muy interesante para que, si estamos apalancándonos para nuestra inversión, ¿vale? Entonces, por ello, yo la que utilizo personalmente son las mixtas, que estas mixtas es durante 5 años pago un fijo, que yo estaba cogiendo desde 1,80 o 1,70, 2,20, ¿vale? Están variando dependiendo de cuando las haya cogido, la más antigua 2,20 y las de ahora están sobre el 1,70, 1,80, ¿vale? Que es una puta locura. 5 años y luego es Euribor más 0,6, Euribor más 0,3, más 0,5, más 0, lo que sea, ¿vale? Entonces la pregunta es, si vas a coger una mixta, es ¿dónde te ves dentro de 5 años? Es decir, ¿dónde ves el Euribor dentro de 5 años? Esa es la pregunta clave que se la vamos a preguntar a ChatGPT a ver qué es lo que opina, ¿no? Conclusión, si priorizas estabilidad y planeas a largo plazo, la hipoteca fija es una de las mejores opciones, especialmente con tasas alrededor del 2,75 o inferiores. Totalmente de acuerdo. Es decir, si te dan una hipoteca de tipo fijo al 2,75, 2,50, ni te calientes en una mixta 1,80 y luego variable tal. Te puedes coger una al 2,70 y te mira, adiós, muy buenas. Las mixtas, la parte buena que tienen es que pasado los 5 años, es decir, puedes cambiarte a fijas si las fijas son competitivas, ¿vale? Que es una de las opciones que hay, o amortizar, o ya ves en ese momento qué es lo que interesa, o en un futuro qué es lo que se puede hacer, ¿vale? Si puedes asumir riesgos y te beneficias del Euribor bajo, considera una variable, pero analiza tu capacidad de enfrentarte a subidas futuras. Esto es muy importante, ¿vale? Porque si viene esta segunda ola de inflación que puede llegar a venir o que se especula que se venga, pues van a subir los tipos, y si suben los tipos, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Es decir, nos ha pasado estos 2 años atrás. Y la mixta, que es lo que estamos hablando, puede ser útil si buscas un equilibrio entre seguridad inicial y flexibilidad futura. Ideal si planeas amortizar anticipadamente, ¿vale? Esto sí que es la clave, que es negocia siempre con varios bancos para obtener unas condiciones personalizadas y considera tus ingresos, ahorros y el plazo de la hipoteca antes de decidir, ¿vale? Y la siguiente pregunta, que es de la que estamos hablando, es ¿qué va a pasar con el Euribor? ¿Vale? Porque nosotros podemos tener unas ideas ahora, pero al final esto es especular, ¿vale? Es decir, porque nadie tiene la respuesta correcta. Pero sí que es verdad que vimos la subida, que las subidas, en el momento que empezaron a subir los primeros tipos de interés, quienes estamos un poquitín metidos en materia, es decir, en economía, no en economía, sino en acciones, en bolsas, en bono, en cripto, etcétera, etcétera, sabíamos que iban a subir mucho los tipos de interés y que sabíamos que cuando tocaran techo, pues que iban a bajar. Y ahora se sabe que va a haber probablemente, no se sabe, pero se especula que puede haber una segunda ola de inflación. Y si hay una segunda ola de inflación, pues subirán los tipos. Y si suben los tipos, pues va a volver a subir el Euribor, ¿vale? Entonces tienes que jugar con toda esta información que tienes. Entonces, por eso, ahora cogerte una mixta a estos precios o incluso una fija puede ser una muy buena opción. Es decir, un 2,70, etcétera, etcétera, o una mixta de 1,80, 2 aprox durante 5 años o 9 años que ahora están dando, y luego al variable o amortizar o pasarte a una fija, dependiendo de cómo estén los tipos en ese momento, ¿vale? Pero si le preguntamos a ChatGPT, le decimos, oye, dinos, revisa en todo internet y revisa todos los mejores expertos en toda la zona euro y qué crees que va a pasar dentro de un año, dentro de 5 años y dentro de 10 años, ¿vale? Y se espera que dentro de un año el Euribor continúe disminuyendo y se vaya por debajo del 2,7%. De hecho, ahora mismo estamos debajo del 2,5%, entonces ahí le ha costado un poquitín, no hay tanta información de ello, pero se especula que esté por debajo del 2,7%. Y le preguntamos, oye, ¿y dentro de 5 años qué crees que pasará con el Euribor? Y nos dice que en 2028 las previsiones sugieren que el Euribor se estabilizará en valores cercanos al 2%, reflejando un entorno de inflación controlada y tasas de interés normales tras los ajustes recientes del BCE, ¿vale? Aunque persisten incertidumbres, es poco probable que regresen los valores negativos que vimos en 2022. Es decir, eso sí que es verdad. El Euribor en negativo, olvidaros, eso nunca más va a existir. Ese dinero gratis nunca va a existir, nunca más va a existir.
Sí que vamos a ver un Euribor barato, vamos a ver un Euribor bajo, vamos a ver un Euribor en probablemente a lo mejor en 1,5, 2, ¿vale? Entonces, pero se va a mantener en eso, 1,5, 2,5, en ese rango se va a quedar, ¿vale? Si hay un repunte de inflación, pues subirá un poquitín, si no, dentro de ese rango, ¿vale? Y preguntamos a ChatGPT por dentro de 10 años qué creéis que va a pasar con el Euribor y nos dicen pues eso, que en 2033, 2034 para realizar las predicciones a tan largo plazo es imposible. Oye, que puede pasar cualquier historia y que se va a cambiar. Dice, pero la teoría o lo que se predice o lo que se especula es que estén entre el 2 y el 3%. Así que nada, y bueno, y el resumen, que este es muy bueno, nos dice, oye, el Euribor difícilmente volverá a los niveles negativos del pasado reciente, ¿vale? Y los valores actuales reflejan una normalización tras el periodo de tipos ultra bajos. Las fluctuaciones en los próximos años serán determinadas por las medidas del BCE, ¿vale? Si realmente veis a partir... Antes estuvimos viendo estos tipos de interés bajos, incluso negativos, pero si miráramos hacia atrás, lo más común es un 2, un 3, un 4, y si miramos un poquitín más para atrás, un 5, un 6, un 7, hasta un 10, 14% incluso hemos llegado a tener. Así que nada, disfrutar del camino, que se vienen, si estáis invirtiendo en bienes raíces, se vienen cositas muy buenas. Si estáis aquí, estáis viendo este tipo de vídeos, es que sois unos visionarios, por decirlo de alguna manera. No sería ser visionarios, pero probablemente cuando miremos dentro de 5 años, miremos para atrás y diremos, hostia, el Oscar del pasado, ¿crees que lo estás haciendo bien? Y yo creo que estamos yendo hacia un buen camino. Por suerte o por desgracia, nos gobiernan unos ineptos se hacen ser unos ineptos, por decirlo de alguna manera. Y esto, en gran parte, esta incertidumbre que hay, pues afortunadamente o desafortunadamente, según se mire, nos beneficia a nosotros bastante. Y como siempre os decimos, aprender las reglas de juego, vamos a ver cuáles son las reglas y ya vamos a jugar. Así que nada, chicos, un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día y nos vemos la próxima semana. Adiós.